Muy buenos días, estimados estudiantes. Esta es la presentación de la unidad número 1 que titula Recursos energéticos para la producción de energía eléctrica, la cual es la primera unidad de la asignatura Centrales de Generación Eléctrica, de la cual soy su docente. Esta unidad es la primera de la asignatura Centrales de Generación Eléctrica, como mencioné, cuya competencia es que el estudiante pueda explicar las características principales de los diferentes tipos de plantas de generación eléctrica para identificar sus potenciales aplicaciones en un sitio determinado, considerando la fuente de energía primaria disponible y la factibilidad técnica existente. Específicamente, el elemento de competencia de esta primera unidad es que el estudiante logre clasificar los diferentes tipos de centrales de generación eléctrica de acuerdo a la fuente de energía primaria que se emplea. Es importante que antes de entrar en la temática hagamos una pequeña reflexión sobre este tema. Los recursos energéticos, cuál es su importancia para la generación de electricidad y cuál es el servicio que se presta a la sociedad. Entonces, para esto tenemos que pensar antes cuáles son estos recursos energéticos, cuáles son los recursos energéticos renovables, no renovables. Tenemos que saber si estos son suficientes para poder suplir la demanda de electricidad que tiene todo el mundo, cuáles son los que tenemos en mayor cantidad, cuál podemos aprovechar de la mejor manera y cómo vamos a aprovechar estos recursos de una forma eficiente para que podamos producir electricidad y así poder suplir la demanda que se tiene. La electricidad es parte importante de las demandas que tiene la sociedad en su conjunto. Es un servicio básico que en muchos lugares es considerado hasta un derecho, como es el caso de nuestro país Bolivia, que es un derecho humano, que está consagrado en la Constitución. La electricidad es importante no solamente para el uso doméstico, comercial e industrial, sino también porque puede ser visto como un servicio y como una herramienta que puede contribuir a combatir la pobreza y la desigualdad, porque la electricidad que puede llegar a áreas rurales como un servicio de electricidad doméstico ayuda a lo que es el acceso a la información, ya que los dispositivos de comunicación requieren electricidad, iluminación y la energía eléctrica que tiene un sinfín de usos que pueden ser aprovechados para el desarrollo y para la mejora de la calidad de vida de las áreas rurales especialmente y las zonas periféricas de las ciudades. Eh, mm, Fuera de esto, en la parte comercial e industrial, pues el movimiento y el desarrollo económico tiene como principal insumo la electricidad, ya que esta es la que va a mover prácticamente todo el aparato productivo. Es decir, que la electricidad es muy importante. Por lo tanto, necesitamos saber cómo producir electricidad de una manera eficiente, cuáles son las fuentes de energía y cómo las podemos aprovechar de la mejor manera. Entonces, dentro de los recursos energéticos para la producción de energía eléctrica hay muchos disponibles. Sin embargo, pocos de ellos son amigables con el medio ambiente. En el pasado y todavía ahora se tienen centrales de producción eléctrica que utilizan el carbón. Muchos países tienen todavía su matriz energética y la producción de energía eléctrica basada en el carbón predominantemente. Petróleo o los derivados del petróleo, como pueden ser diésel, gasolina, etcétera, que también se utiliza para la producción de electricidad en plantas. Las plantas de gas natural, las cuales tenemos en Bolivia y son la mayoría. Las plantas de nucleares y que también utilizan uranio, que se basan en la fisión nuclear para producir calor y así producir luego electricidad. Las plantas hidroeléctricas que aprovechan las caídas de agua, ya sean naturales o artificiales, donde se tienen presas, donde se acumula agua y se genera energía eléctrica con la fuerza que se va a tener del agua. Bioenergía,
y el uso de los residuos, que puede también ser aprovechado, y en muchos países de Europa y Estados Unidos actualmente se utiliza lo que es bioenergía, que tiene que ver con el uso de la biomasa o de recursos de residuos orgánicos para lo que es la generación de, ya sea de biogás, que luego es un combustible que puede usarse para la producción de energía eléctrica, o también lo que es la combustión de la biomasa directamente, que también nos genera calor, el cual puede ser aprovechado para la producción de energía eléctrica. Tenemos el viento, donde Bolivia también ha empezado hace unos años con el aprovechamiento del potencial eólico que tiene en diferentes áreas del país. Tenemos solar fotovoltaico, que también Bolivia ya ha ingresado en ese ámbito de aprovechar la radiación solar que tenemos. La geotérmica, que Bolivia tiene ese recurso energético al oeste del país, al, que todavía no está siendo aprovechado, pero que ya se han hecho muchos estudios, que es la energía térmica que se almacena dentro de la tierra y que puede ser aprovechada. Ese calor puede ser utilizado también para la generación de energía eléctrica. Y finalmente tenemos la energía marina, que se puede recuperar del movimiento de las olas del mar, que es un movimiento oscilatorio que puede ser también recuperado como una fuente de energía mecánica, que al final puede ser aprovechada para la producción de electricidad. Entonces, de todos estos recursos energéticos disponibles, renovables o no renovables, la idea que se debe tener para la producción de electricidad es de que hagamos un uso sostenible de estos recursos, es decir, que pensemos siempre en la disponibilidad que hay y que este recurso pueda ser utilizado siempre pensando en las futuras generaciones. Es por eso que las energías renovables tienen ahora una mayor aceptación, por el mismo hecho de que el impacto negativo al medio ambiente es menor. Ustedes saben que las fuentes de energía no renovables, es decir, el gas natural, el carbón y todo lo que viene del petróleo, pues al combustionar para la producción de energía eléctrica, al quemarse, pues generan dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, que al final contribuyen negativamente a lo que es la degradación de la capa de ozono y contribuyen al efecto invernadero, que hace que la temperatura del planeta siga aumentando. Todo eso vamos a verlo más adelante. Y finalmente, siempre se debe considerar la eficiencia energética, es decir, que utilizar los recursos energéticos que tenemos de la mejor manera, utilizar la tecnología adecuada y que estos recursos sean utilizados de manera eficiente, es decir, utilizar menos para producir más. Como hablamos de electricidad y la generación de electricidad con este tipo de recursos energéticos que tenemos, vamos a ver un poquito, una pequeña explicación sobre lo que es la cadena de producción de electricidad. Podríamos dividir esto en tres importantes fases o etapas, si se quiere. La primera es donde se genera el círculo rojo, que es donde nosotros nos vamos a enfocar en esta unidad y en esta asignatura, es la parte de generación de energía eléctrica. Tenemos la siguiente fase, que es el transporte de la energía eléctrica, y tenemos la parte de distribución. Entonces, generamos, transportamos a través de las líneas de alta tensión, que muchos de nosotros conocemos. Estas líneas de alta tensión transportan la energía eléctrica a un alto voltaje, y estos son utilizadas en una subestación de transformación donde la energía eléctrica en alto voltaje se reduce a bajo voltaje o a media tensión. Entonces, con líneas de media tensión, lo que hace la empresa de distribución eléctrica, distribuye para el consumo doméstico, para el consumo comercial e industrial, etc. Entonces tenemos otras subestaciones que van a ir distribuyendo también la energía eléctrica ya para
para que llegue a nuestras casas, a nuestras industrias, etcétera. El punto donde nos vamos a enfocar es en la generación, donde, como les había comentado en, en el slide previo, es de que vamos a enfocarnos en qué recursos se utilizan y cómo producimos energía eléctrica, qué tipos de centrales de generación eléctrica utilizamos, de acuerdo a los recursos energéticos que tenemos. Entonces, esta unidad, para poder entender todo esto, esta unidad va a abordar estas temáticas que son los recursos energéticos, renovables, no renovables que tenemos, qué es la energía primaria y qué es la energía disponible. Tenemos que hacer una distinción de estos dos conceptos. ¿Cuál es la situación actual de los recursos energéticos que tenemos en el planeta y cómo está prevista su duración en el futuro? Luego vamos a entrar un poco a conocer lo que son los tipos de generadores de electricidad de acuerdo a los recursos energéticos que se utilizan. Y vamos a ver un poquito más a profundidad lo que es la transformación de energía, que tiene que ver con el uso de los recursos energéticos, cómo se transforma la energía solar, fotovoltaica o la energía del sol que viene en forma de radiación, cómo se transforma y al final tenemos electricidad, o cómo la energía cinética de las presas donde tenemos agua acumulada se convierte también en energía mecánica que luego es transformada en energía eléctrica, etcétera. Entonces vamos a ver lo que es esta parte de la transformación de energía con un poco más de detenimiento. Acá les comparto la bibliografía recomendada para esta unidad y para la asignatura. Y bueno, espero que disfruten la unidad y que saben que estoy abierto a cualquier consulta. Ahí tienen mi correo electrónico. Muchas gracias.